Hola, en esta ocasión les queremos comentar acerca de la citometría de flujo y fax. Primeramente, queremos compartirles el antecedente histórico del primer desarrollo de un sistema de separación celular, desarrollado por Follwire en 1965. Por esta parte podemos encontrar el esquema general donde se tomaba una muestra heterogénea de eritrocitos humanos y de ratón y eran procesados por el sistema según el volumen celular. Entonces, podíamos encontrar que antes de que existiera una separación, se registraba una curva bimodal donde las células de menor volumen que correspondían a los eritrocitos de ratón se podían observar en esta curva y las células de mayor volumen que correspondían a los eritrocitos humanos se observaban en esta otra. Luego de la separación celular, el autor quería comprobar que realmente esa separación fuera pura, por lo cual volvió a procesar las células humanas y encontraba solamente una curva que correspondía efectivamente a los eritrocitos humanos. Por otra parte, el desarrollo del primer sistema basado en fluorescencia de simetría de flujo fue dado simultáneamente en Alemania y en la Universidad de Stanford. En Stanford patentaron este sistema de fax en 1972, pero no fue hasta 1976 que fue publicado en Scientific American. En esta imagen podemos encontrar la segunda versión del sistema que posee el mecanismo que el día de hoy se sigue utilizando. Por otra parte, este es el esquema general del funcionamiento de la citometría de flujo, donde encontramos tres sistemas asociados, donde el sistema fluídico se encarga de separar las células una por una para que pasen por un láser. La difracción de la luz de este láser es interpretada por un sistema óptico que posteriormente va a ser interpretado en un sistema electrónico que va a desarrollar una interfaz en modo histograma que nos va a permitir interpretar cada una de esas señales. Con respecto a los componentes del citómetro de flujo, este tiene un sistema fluídico, el cual está compuesto por una disolución salina que tiene un buffer de fosfatos que se inyecta en el interior de la cámara de flujo ubicada en el corazón del instrumento. La presión de la muestra es siempre mayor que la presión del fluido, lo que hace que las células se alineen en una sola fila y puedan pasar a través del rayo láser. Esto permite la iluminación uniforme de la célula en lo que se conoce como un enfoque hidrodinámico, y la tasa de inyección de las células en el rayo láser puede ser manipulada por el usuario del citómetro de flujo según sea el propósito del análisis. Cabe destacar que en este tipo de instrumentos se pueden analizar moléculas como la de ADN, sin embargo, la tasa de inyección es mucho menor en comparación con la tasa de inyección de una muestra de células. Con respecto al sistema óptico, el citómetro de flujo incluye un láser, las lentes y la óptica de recolección en posiciones fijas. La luz que se desvía de los bordes de la célula después de que el láser golpea a esta, se dispersa la luz y se producen dos tipos de dispersión, que se conocen como dispersión directa y dispersión lateral. Los factores que afectan la dispersión total de la luz incluyen la membrana, el núcleo, la granulosidad de la célula, la forma de la célula y la superficie celular. Generalmente, el tamaño de una célula o partícula y su complejidad interna especifican el tipo de dispersión. La dispersión directa es proporcionalmente al tamaño o al área de la superficie celular, o la luz lateral, que se relaciona con la granulosidad o complejidad interna de la célula. Con respecto a la detección de señales, las señales generalmente que son producidas por el rayo láser son transformadas en un voltaje que posteriormente son procesadas por un convertidor analógico y llevadas a la computadora, que luego se grafican en histogramas. Aquí lo que estamos viendo en esta imagen es cómo el láser eh, impacta la célula y se refracta, y esta señal es convertida en un voltaje que nos permite determinar el tamaño de una célula. Entonces, estas señales obtenidas tanto de la luz lateral como de la luz que pasa directamente nos permite obtener datos del tamaño de las células. En el caso de los linfocitos, son células que tienen menor tamaño en comparación con los monocitos y su granulosidad es similar. En el caso de los eosinófilos, basófilos y neutrófilos, son células que tienen mayor tamaño y mayor granulosidad.
Ahora vamos a hablar del sistema FACS. El sistema FACS es una citometría de flujo, pero en este caso el cell sorting o la separación de células se da por fluorescencia. Entonces nosotros tenemos una población heterogénea de células que fueron marcadas con anticuerpos y cada anticuerpo tiene un fluoróforo distinto. Entonces cuando pasen por este tubo que les permite ir una por una y el láser incida sobre ellas, se va a dar una señal de acuerdo al espectro del fluoróforo en cuestión. Entonces, predeterminadamente, el investigador puede configurar que, por ejemplo, el fluoróforo verde sea cargado, esas células sean cargadas negativamente o positivamente. Y después se crea un campo electromagnético por unas placas que tienen mucho voltaje y que van a atraer a las células. Muy similar al principio que nos mostró Gabriel al inicio, con lo que fue el primer cell sorter por volumen. De esta manera, entonces, por ejemplo, las células, como decíamos, cargadas positivamente, se van a ir hacia un túbulo colector o un tubo colector y si nosotros no queremos cargar ciertas células, se pueden ir hacia el centro, las no cargadas, y las otras hacia la derecha pueden ser células con otra carga que tengan un fluoróforo distinto, por ejemplo, rojo. Entonces, como decíamos, este principio de la separación por fluorescencia es gracias a que existen diferentes espectros en lo que es el espectro electromagnético, diferentes absorbancias de los fluoróforos, y a la derecha la imagen lo que nos ilustra es eso. Tenemos una población de células que están marcadas con un anticuerpo con fluorescencia y entonces bajo ese principio podemos separarlas en diferentes poblaciones, lo cual tiene muchísima utilidad en la investigación biomédica. Ahora vamos a ver un video que nos explica cómo funciona todo este sistema de la citometría. Entonces vamos a integrar los conocimientos. Vamos a asumir que tenemos una población heterogénea de células, pero a nosotros no nos interesan todas, nos interesan solo un par de células. Sin embargo, las tenemos en una mezcla, ¿verdad? Como es normal en las muestras biológicas, sea que estén en cultivo, en una biopsia o sencillamente que estén juntas. Entonces los vamos a poner en el citómetro, que es este dispositivo que se ve aquí, y el citómetro básicamente va a ir tomando esa muestra y la va a pasar por este complejo que ya habíamos visto. Entonces las células van a ir una por una y esas células van a ser impactadas por un láser y eso va a generar una dispersión de la luz que va a ser detectada por los receptores. Entonces aquí vemos al equipo que está sustrayendo la muestra y va a pasar célula por célula y van a ser incididas por este láser. ¿Verdad? La célula en general va a producir una dispersión que podemos relacionar con su tamaño y su complejidad. Aquí vemos una célula que va bajando. Entonces, esa célula va a generar una dispersión direccional o una dispersión lineal, directa, que va a correlacionarse con su tamaño. Entonces, aquí lo que vemos es que esta célula genera un ángulo de dispersión directa, pero dependiendo del tamaño, aquí vemos 3 células de diferente tamaño, así va a ser ese ángulo de dispersión directa y por tanto es entonces proporcional al tamaño. Ya luego, en realidad esto se convierte a una señal de voltaje, que entre más grande sea la célula, más grande entonces será la señal del voltaje. Eso luego se grafica para que podamos ver más o menos las poblaciones, cómo se distribuyen en los ejes. Y como decíamos, entonces tenemos dos tipos de dispersión de la luz, la lateral, que en este caso, como vemos en esta célula, dependerá de la complejidad interna de la célula, los gránulos y demás. Entonces aquí también en la dispersión lateral funciona similar. Entre mayor sea el voltaje, lo que quiere decir es que es más compleja la célula en su interior, sea por gránulos o por organelas. Y cuando vemos el gráfico, vemos también que los conteos celulares se agrupan de acuerdo a estas variables. Entonces, siempre vamos a tener en el eje Y lo que era la dispersión lateral y en el eje X la dispersión directa. Entonces, por ejemplo, en azul están estos neutrófilos, que son células muy grandes y muy complejas, a diferencia de las verdes, que por ejemplo son linfocitos, que son más pequeñas y menos complejas en su contenido. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ahora queremos separarlas por algo más? No solo por tamaño, por complejidad. Bueno, podemos marcarlas, como se ve acá, con proteínas fluorescentes de diferentes colores. Entonces ya podría separar incluso poblaciones de células de un mismo tamaño, pero que ya en realidad la segregación va a ser por otra cosa. En este caso es que yo envíe, por ejemplo, un anticuerpo. Entonces ese anticuerpo va a estar marcado con un fluoróforo y como vemos acá,
acá es ese fluoróforo, ¿verdad? Dependiendo de la longitud de onda para el que esté fabricado, va a generar entonces esta dispersión lateral, ¿verdad? De un color o de otro. Y entonces eso le permite al citómetro poder separarlas por fluorescencia. Por ejemplo, separar las células de fluorescencia verde con las células de fluorescencia roja, ¿verdad? Que pueden ser, como decía, del mismo tamaño, pero entonces solucionamos ese problema en separarlas por fluorescencia. Entonces eso es lo que vemos aquí. Hay unos citómetros que tienen, por supuesto, muchísimos canales, entonces podrían analizarse muchísimas poblaciones de células y finalmente lo que se ve en estos gráficos es la densidad de esas células, ¿verdad? Así es como funciona el FACS y podríamos saber entonces, de acuerdo al eje X y el Y, en dónde es que están nuestras células de interés.